Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial con un reconocido escritor, un reconocido investigador del tema de los no identificados. Él es de España y es autor también de la saga Caballo de Troya, que ahora se encuentra en la República Mexicana haciendo la promoción, haciendo la presentación de esta novela y que usted está viendo en estos momentos. Un libro bastante grueso, muy interesante, y le voy a leer parte de lo que dice la contraportada. Al leer Cana, Caballo de Troya 9, el lector llega a una conclusión. Todo lo contado sobre Jesús de Nazaret conviene ponerlo en duda. La verdad, probablemente, fue más intensa e inquietante. Si usted acierta a leer la primera línea de Caná, no será por casualidad. Y atención, sus principios se tambalearán. Esto es lo que dice la contraportada del libro Caballo de Troya 9 de Juan José Benítez, a quien le agradezco que nos acompañen esta tarde aquí en Punto Cero Televisión. Juanjo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy bien, muy a gusto estar de nuevo en México. Así es, Juanjo, y bueno, pues siempre que estás en la República Mexicana, siempre que nos acompañas aquí en Punto Cero, siempre hay novedades contigo. Sí, y novedades. Exacto. Pero yo no tengo nada que ver. Y bueno, ahora vienes a presentarnos Caballo de Troya número 9. Y último. Sí, es el caballo que cierra la saga. 27 años de trabajo, casi 30, 5.300 y pico páginas, muchos viajes, mucha investigación, mucha comprobación. Pero bueno, al final se ha terminado la obra. Claro, ya no va a haber uno más. En internet y en algunas redes sociales se aseguraba que Juan José Benítez había asegurado en alguna de sus presentaciones que iba a dar más elementos de esta serie Caballo de Troya en otros libros. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, lo que es la operación Caballo de Troya sí termina, sí ha terminado ahí en el 9. Pero sí hay más información sobre Jesús de Nazaret que saldrá en su momento, y tampoco sé cómo ni de qué manera, pero no en Caballo de Troya. La operación concluye ahí. Claro. ¿Y de qué manera concluye, Juanjo? Eso no se lo voy a contar. No se lo puedo contar porque yo creo que le haría un mal servicio al lector, ¿no? Simplemente hay unas páginas cerradas. Yo le pido al lector que sea fuerte, que resista, porque lo que contribuye es un poco a la magia del propio libro, ¿no? Claro, y que nos vamos a poner en este momento aquí a la cámara. Vamos a ver, este es unas páginas que vienen cerradas, como dice Juanjo, y que dice, Se recomienda no abrir estas páginas anticipadamente. Así es. Y en estas páginas, ¿qué es lo que podemos encontrar, o las personas que le han dado seguimiento? Aquí lo voy a mostrar a la cámara, Juanjo, para que la gente lo vea. Está completamente cerrado. ¿Y aquí qué es lo que puede encontrar la gente? Bueno, ahí está el final del libro. Está el final de la operación. Pero yo lo he cerrado, repito, con la intencionalidad de mantener la magia del propio lector al leer el libro. No hay otra intencionalidad, nada más. Hombre, yo comprendo que habrá gente que no pueda resistir la tentación y lo abra, pero yo le recomiendo que no lo abra. Sino que siga la lectura tal cual viene, y al último, bueno, pues ya se abran esas páginas. Sí, claro, y ahí pues aparece el final de la operación. Claro. Bueno, entonces, Caballo de Troya se cierra ya con este número 9, pero recuerdo que en anteriores ocasiones, Juanjo, me habías comentado de que iba a salir un libro aparte, dando a conocer todas las fuentes, todas las personas que te habían proporcionado información, todos los lugares que habías visitado para Caballo de Troya. No, lo que voy a hacer, estoy pensando hacerlo, no es seguro tampoco, es dejar ante notario las fuentes más importantes, o la fuente más importante. Pero me lo estoy pensando, solamente es eso. De la misma manera que el final del caballo, de los caballos, el 9, también fue depositado ante notario hace ya unos años. Así es. Ahora, Caballo de Troya 9 inicia en México. Sí, comentaba hace un momento contigo que la operación la aventura empieza en México, aparentemente por casualidad, con un programa de Jacobo Zabludowski, estoy hablando de los años 70, y presentando otro libro que se llamaba El enviado, sobre la Sábana Santa de Turín,
Yo ahí recibo una llamada, me traslado al estado de Tabasco y bueno, ahí empieza toda la aventura. Y justamente el 9 pues termina aquí en México, ¿no? Exactamente. Nuevamente entonces ha cerrado el ciclo, el círculo. Sí, pero además ha sido sin querer. O sea, yo no me he propuesto nada. Se ha cuadrado así. Claro. ¿Hay algunos hilos invisibles que te están llevando por ciertos caminos? Sin duda, sin duda. Y los caballos tienen una lectura subterránea, invisible, mágica, maravillosa. En el 9 cuando aparecen números, hay que estar muy atento porque hay un mensaje subterráneo encriptado ahí. Claro, pero que es fácil para que la gente lo pueda entender. Hay que jugar un poco, hay que entretenerse, hay que pensar un poquito y hay que imaginar. Claro. Juanjo, son 9 libros. Son pues una infinidad de recorridos que has dado, presentaciones, conferencias, pero en sí, para las personas que quizá en estos momentos, las nuevas generaciones, estén conociendo apenas a JJ Benítez, estén conociendo Caballo de Troya, ¿qué es esto de Caballo de Troya? ¿En qué consiste? ¿Y por qué ha sido uno de los libros más vendidos a nivel mundial? Yo no sé por qué es uno de los libros más vendidos, no lo sé. Pero sí estás consciente de ello. Sí, según la editorial sí, pero las editoriales siempre mienten. Es la historia no ortodoxa de la vida de Jesús de Nazaret, contado por 2 científicos que tienen la capacidad de trasladarse a la época de Jesús. Entonces a mí me fascinó sobre todo la vida de Jesús, es decir, lo que se cuenta en esos libros que no tiene nada que ver con lo que nos han contado, o muy poco que ver con lo que nos han contado las religiones y los evangelios canónicos, etcétera. Eso que se cuenta en este libro, en Los caballos, es desde la infancia, desde el nacimiento hasta el final, hasta la muerte. Lo que pasa es que el primero empieza con la muerte, y el recorrido es al revés. Okay, muy bien. Y en este recorrido has encontrado y has dado a conocer pues hechos, pasajes que no se conocen. Sí, hay mucha información. Por ejemplo, en el 9 hay una información maravillosa sobre los prodigios, los primeros prodigios que él hace, entre ellos Caná, el agua convertida en vino. Fue mucho más interesante de lo que nos cuentan en el Evangelio, mucho más fascinante. Jesús fue el primer sorprendido. No tuvo nada que ver él, sí tuvo que ver, pero no tuvo nada que ver en la voluntad de hacerlo. Eso está mal, está cambiado en los Evangelios, desde mi punto de vista. Hubo mucho más prodigios de los que nadie habla, que fueron espectaculares. Hay otro pasaje muy interesante en el 9 que es la ruptura de la madre, María, con Jesús, porque sus ideas eran diferentes a las de Jesús. Es una de las cosas que la historia nos ha manipulado. Todo el mundo piensa que la madre era una persona muy sumisa a Jesús, etcétera, y no era cierto. La madre era muy inteligente, muy lista, con unas ideas muy claras y esperaba un libertador político, no lo que Jesús fue realmente. Y ahí empezó la ruptura. Es otro pasaje también muy tenso y que no está en ninguna parte. Claro. De todo esto, desde luego, tienes todos los argumentos, tienes todos los documentos necesarios para ir validando cada una de las cosas que vas poniendo en Caballo de Troya 9 y desde luego en los 8 anteriores. Sí, hay una información fundamental, y es en la que yo bebo, en la que me baso. Pero tampoco me preocupa demasiado que la gente lo considere ficción. O sea, ha llegado el momento en el que cada uno debe pensar lo que desee. Si piensa que es una novela, fantástico, ¿no? Yo sé que no es una novela. Para Juan José Benítez esto no es una novela, es algo que es real. Para mí es la vida de Jesús de Nazaret que probablemente fue. Que probablemente fue. Claro. Tampoco puedo estar seguro al 100%. Claro. Y de todo esto, ¿qué te ha dicho la religión católica? ¿Qué te han dicho pues, las personas que se dedican a investigar y estudiar este tipo de información, sobre todo de un personaje que vino a cambiar pues prácticamente nuestra vida, la vida del ser humano, ¿no? Es antes y después, el tiempo corre a partir del nacimiento de Jesús. Pues las últimas noticias de ese tipo del Opus Dei, pues es que me llaman de todo. Consideran que soy un vividor, Satanás, en fin, todo lo que pueda uno imaginar.
Y yo entiendo que ellos adopten esa postura, pues porque Caballo de Troya lo que hace es poner en duda su negocio, sus dogmas, su historia ya establecida. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de entender la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús no, creo yo, no fundó nada, no fundó ninguna iglesia de ningún tipo. Son los seres humanos los que después de la muerte de Jesús empieza aquello a hacerse grande, lo jerarquizan y crean lo que todos conocemos, ¿no? Pero Jesús, la intención de Jesús nunca estuvo en fundar absolutamente nada. El mensaje era otro, muy distinto, y su vida fue muy diferente a como nos lo han contado, o bastante diferente. ¿Y por qué consideras entonces que hay una manipulación? ¿Por qué consideras que pues la historia simplemente se cambió cuando nos dices que es sorprendente todo lo que has encontrado sobre la vida de Jesús? Pues bueno, es una tendencia natural del ser humano, trata de manipular las cosas a su favor y en su beneficio, da igual en qué parte de la vida estemos pensando, y los apóstoles, los discípulos, yo creo que entendieron que el mensaje de Jesús no cuajaba entre la sociedad judía de aquel momento, porque las mujeres no eran iguales que los hombres, los esclavos no eran iguales que los libertos y los judíos no eran iguales que los griegos o que los romanos. Y eso era lo que pretendía Jesús. Entonces Pedro y los demás se dieron cuenta de que por ahí no vendían. Y ahí es donde empezaron a manipular las cosas, y con los años y con los siglos se manipularon las cosas que ya estaban manipuladas. Léase Evangelios. Entonces al final es un verdadero desastre. Pero tú has logrado reunir documentos fidedignos. Yo he reunido una historia y repito, yo no tengo la verdad ni la quiero tener, pero es una historia sobre Jesús de Nazaret que llega al corazón de la gente. ¿Por qué será? Eso es lo único que cuenta. Claro. Caballo de Troya 9 entonces finaliza con él, con este último libro que lo vemos aquí. Nuevamente lo voy a mostrar. Es un libro bastante grueso, un libro muy interesante y un libro donde pues nos invitas a la reflexión de uno de los personajes más importantes de la historia de los humanos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un libro emocionante. La gente que lo lea, tenga la tendencia religiosa que tenga, como si no la tiene, yo creo que va a quedar enganchado, porque son muchas aventuras, muchos dibujos de personajes, situaciones completamente desconocidas y un Jesús de Nazaret muy cercano. Claro. Ahora, al momento que las personas estén leyendo esta novela, al momento que las personas se estén imaginando cada uno de los paisajes que vas describiendo, estos personajes que nos acabas de mencionar, deben de pensar entonces que están o estamos frente a un personaje que en vida no supo, o hasta qué punto Juanjo se dio cuenta realmente de esa divinidad que él portaba. Él fue consciente de la divinidad, pero no en el momento de nacer o de cuando era niño, no. Él vivió una vida humana muy intensa, con problemas como todo el mundo, y aproximadamente a los 30 o 31 años, antes de empezar la vida de predicación, él sí asume su divinidad, por fin. Si no, no hubiera podido hacer las cosas que hizo, ni hacer las cosas que él hablaba y que decía, ¿no? Si no eres un hombre Dios, no puedes resucitar a un muerto. Si no eres un hombre Dios, no puedes hacer que aquí haya agua y de repente haya vino, porque va contra todas las leyes de la naturaleza. En fin, tenía una capacidad que no era humana, que era divina, no solamente con sus actos, sino con su pensamiento, su mensaje, y sobre todo, una de las cosas más sorprendentes que a mí me dejó cao en Los caballos es la generosidad de este señor, ¿no? Es decir, la piedad que tenía, la misericordia. Él nunca se enfadaba, jamás. Y tenía un contacto directo con los seres humanos, porque era lo que verdaderamente le importaba. Claro. ¿Cuál fue en sí para Juan José Benítez, bueno, pues el objetivo principal de Jesús? Mucho nos dice la Iglesia, mucho nos dicen nuestros abuelos, nuestros padres sobre la divinidad y de lo que vino a ser Jesús, pero para Juanjo, una persona que se ha involucrado mucho en documentos antiguos, mucho ha escrito sobre este personaje, ¿cuál es en sí?
Yo creo que él vino a dos cosas fundamentales. Una, a experimentar qué es una encarnación, a experimentar la materia, a experimentar personalmente la limitación de la vida. Eso por un lado. Y segundo lugar, él trae un mensaje de la superioridad, del número uno, para que nos entendamos, ¿no? de Abba, del Dios Padre. Y le dice a la gente, mire usted, el Jehová o el Yahvé colérico, vengativo, permanentemente enfadado, no es la verdadera imagen. Es otra historia, es un Dios que a usted le imagina y le crea inmortal. Haga lo que haga y diga lo que diga. Por tanto, todos los seres humanos proceden de él, por tanto, todos los seres humanos son hermanos. Fin del mensaje. ¿Y después qué pasó con ese mensaje? ¿Por qué se desvirtuó? ¿Por qué? Pues no sé, o en qué momento se olvidó, mejor dicho. No se olvidó, y de hecho cuando Jesús muere y resucita y aquello empieza a hacerse grande, hay 4 discípulos que no están de acuerdo con Pedro y sus muchachos y se van. Porque Pedro y los demás, y luego Pablo, lo que hacen es construir una iglesia o una religión alrededor de la figura de Jesús, no del mensaje que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque, repito, no vendía. Es decir, Jesús pretendía que todos los seres humanos son iguales o hermanos, más que iguales. Pero los judíos no lo consideraban así. Es decir, un gentil, un griego, un sirio, un africano, no era igual que un judío. Al contrario. Entonces, eso no vendía. Y Pedro y los otros se limitaron a lo que vendía, que era la resurrección, prodigio, maravilla, y la figura humana de Jesús de Nazaret. Pero Jesús nunca pretendió eso. Pretendía una cosa mucho más importante, que era decirle a la gente que confiara, que tuviera esperanza, ¿no? Claro, y sobre todo, como tú lo mencionas, de una persona que había sido humilde, que ahora sí que en la teoría y en la práctica. Había sido un señor que había trabajado toda su vida en las cosas más increíbles, no solamente carpintero, fue muchas más cosas. Se metió hasta aquí en las letrinas a limpiarlas, fue vendimiador, fue pescador, fue constructor de barcos, fue forjador, fue albañil, fue sembrador de flores, etcétera. Fue muchísimas cosas. Entonces era un tipo que había viajado, que había tenido muchas penalidades, que su padre se había muerto cuando tenía 14 años, que tuvo que sacar adelante a una familia numerosa porque tuvo más hermanos. Y bueno, era un señor que sabía, ¿no? Claro. Ahora, Juanjo, su familia, sus amigos, ¿estaban conscientes con quién estaban, con quién trataban? ¿O ellos lo veían simplemente como una persona común y corriente, alguien normal? Esa es una de las historias más interesantes que se narra en Caná, en el 9. La no comprensión de la familia, por un lado, y la no comprensión de los discípulos y de la gente en general. Jesús tuteaba a Dios, al Padre. Jesús animaba que la gente hablara con ese buen Dios. Esto era una blasfemia. Además, la madre consideraba, y los hermanos y los discípulos también, que él iba a ser el rey, iba a ser el jefe de los ejércitos de Israel, iba a llevar como Mesías al pueblo de Israel a lo más alto, y todos trabajarían para Israel. Y Jesús les dijo que no, que esa no era la historia, que él no era el Mesías. Él era otra cosa, pero no un Mesías rompedor de dientes. Y ahí empezó un gran disgusto y un alejamiento entre, sobre todo, la madre y Jesús de Nazaret. Claro. ¿Y después en qué finaliza este episodio? Pues finaliza, como todos sabemos, que no lo comprendieron, que lo odiaron, que los sacerdotes, sobre todo las castas sacerdotales, vieron que su negocio empezaba a tambalearse porque Jesús de Nazaret curaba a la gente gratis. Entonces los sacerdotes supuestamente tenían el don de la curación previo pago, y eso no interesaba. Y además no interesaba ninguna de las cosas que planteaba Jesús, de las que ya hemos hablado como mensaje, ¿no? Los discípulos se sintieron muy defraudados porque asistieron a los prodigios, pero no entendían por qué no se hacía rey de una vez, ¿no? Y se sintieron muy defraudados. De hecho, Judas
fue el primero que desertó y dijo, bueno, a mí no me interesa esto, ¿no? Nadie le entendió. Después de la muerte hubo 4 discípulos que sí entendieron y se fueron. Uno se fue a la India, otro se fue a África, el otro murió en Malta, en fin, pero el resto siguió allí, Pedro, etcétera, ¿no? Y se montó lo que conocemos, la estructura de poder. Me llama la atención esa parte donde mencionas que cuando resucita, que era el punto como más vendible, ¿no? En ese momento sobre la figura de Jesús. Pero al 2011, Juanjo, ¿realmente una persona puede resucitar? ¿Una persona puede curar enfermedades al momento? ¿Puede hacer tantas maravillas que nos han contado de Jesús? ¿O esto forma parte de ese mito que envuelve a este personaje? Para mí era cierto. Para mí era verdad, y ese poder nace única y exclusivamente de su divinidad. Es decir, no hay ningún ser humano que haga lo que llegó a hacer Jesús de Nazaret, porque no solamente es lo que te dicen de que curó a los ciegos, que ya es difícil curar a un ciego de nacimiento, pero bueno, paralíticos, etc. Es que yo estoy convencido de que en aquella época también había síndromes de Down y probablemente pudo curar a más de uno. En el caballo se habla un poquito de esto, pero eso es terrible porque significa hacer una limpieza, entre comillas, de todo el sistema cromosómico humano. Es decir, para cambiarlo, el problema de un Down, que tiene una alteración cromosómica, como sabes, tú tienes que cambiar toda la estructura celular. Eso solo lo puede hacer un dios. O alguien que tenga una tecnología tan extraordinaria y mágica que ni nosotros hoy lo podemos imaginar. Y él lo lograba, y en cuestión de segundos, ¿no? Él lo hace, sí. Incluso yo creo que él tenía una cosa muy interesante que los evangelios nunca lo mencionan, y es que era un hombre tan bondadoso, tan cariñoso hacia los seres humanos, que cuando alguien tenía una dolencia, un problema importante, si se compadecía de esa persona, sin quererlo él, se curaba. Es decir, y de hecho, Caná es una manifestación en la que Jesús no participa, sino que desea, de alguna manera, que María, que está llorando para que les ayude con el problema del vino, el otro le dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, le dice a la madre. Y María probablemente se echó a llorar. En ese momento Jesús sintió ternura por su madre y de alguna manera deseó que se cumpliera su deseo. Y alguien, no él, alguien que le podía acompañar constantemente, hizo el prodigio. Por eso digo que es mucho más espectacular de lo que te cuenta Juanito, el evangelista. Así es. Juanjo, ¿cuál era, ahora por el otro lado, en este caso de Dios, tener a su hijo y que estuviera conviviendo con nosotros? O sea... Bueno, mira, yo estudiando al personaje central, a Jesús de Nazaret, y pensando mucho sobre esta información, yo creo que Jesús tuvo uno de los gravísimos problemas que tuvo durante su vida de predicación en general, toda su vida, fue transmitirle a la gente su pensamiento. Y la mayor parte de las veces lo que él hace es una aproximación a la verdad. Entonces, yo no creo que fuera el Hijo de Dios. Era un Dios. Pero nuestra comprensión no da más para tratar de entender eso. Y entonces, ¿qué era lo más sencillo? Decir, Abba, Dios es un Padre, que seguramente es verdad, pero no exactamente, y yo soy su enviado, su hijo, que probablemente no es así, pero es una aproximación válida. Entonces, bueno, yo creo que por ahí podría ir la cuestión, ¿no? Él viene a traer un mensaje a la humanidad, de parte de la superioridad, para que nos entendamos, ¿no? Que
que era muy importante, era un momento terrible de oscuridad, que todavía sigue, la oscuridad en el mundo, pero la gente que descubre la historia de Jesús de Nazaret tiene la posibilidad de tener esperanza, ¿no? Claro. Ahora, Juanjo, ¿has encontrado quizá algunas similitudes o algunas cosas muy distintas entre las diversas personas de varias religiones que han tenido también un mensaje, que afirman mantener una relación directa con Dios? ¿O cuál es la diferencia de Jesús con todos los demás? Bueno, yo creo que hay una diferencia básica, y es que Jesús de Nazaret era un hombre Dios, como hemos dicho antes, ¿no? El resto son avatares, es decir, son enviados, profetas, iluminados, con grandes clarividencias en algún caso, en otras más dudosa la clarividencia, pero ninguno se puede comparar a Jesús de Nazaret desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es un hombre y un Dios. Buda no lo era, Mahoma no lo era, Krishna tampoco, aunque sus devotos y sus fieles medio los consideran divinos, pero no lo eran, no lo fueron. Pues es muy interesante todo esto que nos está planteando Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya 9. Usted lo está viendo en este momento aquí, lo tenemos en la mesa de discusión. Y bueno, Juanjo, hicimos una convocatoria en cuanto nos confirma la gente de prensa de Planeta México que ibas a estar con nosotros aquí en Punto Cero Televisión, y tengo algunos solamente, algunas preguntas del auditorio que me gustaría y que nos vayas dando más elementos sobre este asunto. Te preguntan, una que me llamó mucho la atención es: ¿cuándo va a ser si Caballo de Troya se va a llevar al cine? No lo sé, no lo sé. Y yo intuyo que sí. Intuyo que Caballo de Troya es para hacer no una, sino varias grandes películas. Pero no sé si ha llegado el momento. Okay, perfecto. Armando de Tampico, aquí en la República Mexicana, te pregunta: antes que nada, agradecerle por haber escrito Los Caballos. Me han cambiado la vida, y preguntarle por qué está interesado en lo que pasa en Ciudad Juárez. Te pregunta. Hombre, yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad está interesada por la situación que atraviesa Ciudad Juárez y por la que atraviesa la República en general, ¿no? Es decir, yo he visitado México desde los años 70 prácticamente, principios de los 70, y más o menos he visto un poco la trayectoria del país, y nunca había habido tanta violencia como ahora, ¿no? Entonces, yo espero y deseo, porque lo que hagan Siete y el de la guitarra no tiene nada que ver con los 200 millones de habitantes, Entonces yo espero y deseo que eso pase y que se olvide algún día. Claro. Quien te preguntaba, Juanjo, cerca de si se va a llevar al cine Caballo de Troya, es Noé Ariza, del estado de Puebla, aquí en la zona centro de la República Mexicana. Y te pregunta también: ¿cree que sea seguro dejar toda la fuente secreta de Caballo de Troya con un notario? Y si dará a conocer toda la fuente el día que usted ya no esté en este mundo. Pues lo estoy pensando, como he dicho antes, pero además, insisto, yo creo que no es importante las fuentes. Lo importante es el libro, el mensaje, la historia. Cada uno que piense luego lo que quiera, ¿no?, sobre el origen, la tecnología, eso es lo de menos. Y sobre todo, bueno, que los lean toda la historia, los 9. Claro, que ellos, bueno, los 9 pertenecientes a la Operación Caballo de Troya y lo que falta de la vida pública. Eso es lo más importante. Y ahí es donde la gente reconoce que le ha cambiado la perspectiva. Yo recuerdo en alguna de las entrevistas que hemos tenido anteriormente, Juanjo, donde me decías que Jesús era tu amigo, o es tu amigo personal, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, porque ¿cómo podemos comprender que le llames ahora así de tú por tú, cuando muchas veces nos lo han puesto así como algo inalcanzable, algo que le queremos de pedir, y como tú dices, una persona donde, bueno, si te portas bien te ayuda, si te portas mal no te va a ayudar, ¿no? No es así. ¿Cómo lo debemos de entender ahora, No Juan? es así, no tiene nada que ver. Es decir, el ser bueno o malo es un problema de sentido común, no de religiones. Hay que ser bueno en la vida por egoísmo, porque si das, recibes. Claro. Bien, entonces Jesús de Nazaret es un personaje que no tiene nada que ver con lo que nos ha contado y nos cuenta la tradición eclesiástica,
no es un juez, no es un fiscal. A mí me maravilla cuando veo cómo gasta bromas, cómo se sale del camino y se pone a orinar, cómo le gustaban determinadas comidas, cómo era un excelente cocinero, cómo gastaba bromas. Cuanto más importante era el tema, cuanto más alto y sublime podía ser el tema a tratar, más bromas hacía. Y por supuesto era un señor que escuchaba a todo el mundo, que trataba de ayudar a todo el mundo, a veces incluso hasta demasiado, ¿no? Y también es verdad que nunca pedía nada a cambio, nunca se excusaba, nunca se despedía. Pues es una imagen completamente distinta entonces, Juanjo. Sí, sí. Por eso yo creo que es un amigo, pero es un amigo para cualquiera que lo lea, porque se involucra en la historia. Y hay momentos en los que parece que Jesús está hablando para el lector. Y así es. Es decir, en este libro hay 28 grandes conversaciones sobre diferentes temas. Y entonces llega un momento en que el lector, me ha pasado a mí, te está respondiendo a cosas que tú estás pensando. Y eso lo hace un amigo, ¿no? Ahora, Juanjo, algo que me ha llamado mucho la atención, siempre, ¿por qué al momento que entramos a una iglesia, a lo mejor tú tienes una respuesta para esto después de hacer todos estos caballos de Troya y de consultar tanta bibliografía sobre este tema? ¿Por qué siempre se le representa a una persona sangrando, triste, en una cruz, martirizado? ¿Por qué? O sea, creo que... Digo, no sé, a lo mejor a la mayoría de gente que nos mira en estos momentos, cuando somos pequeños y nos lleva principalmente los papás o los abuelitos a la iglesia, nos da miedo ver a una persona ahí. Sí, tienes toda la razón. Yo no sé si es una tradición ya que no se puede mover, pero yo creo que se mueve en el corazón de mucha gente porque le repugna. Y ya está bien de representar a Jesús de Nazaret en esa situación agónica, terrible, asfixiado, sangrando. Yo a veces pienso que es que las iglesias han pretendido siempre dar miedo, porque es una manera de manipular la voluntad humana y conseguir su servidumbre moral. Y una de las formas es representando un suplicio a un Dios completamente machacado, martirizado, porque quieras que no, bueno, pues el pobre señor o señora que llega ahí a la iglesia como el niño y ve eso, pues le entra miedo, se atemoriza. Y eso es lo que probablemente pretendían o pretendieron en su momento las instituciones eclesiásticas. Eso está muy vinculado al pecado, a la penitencia, al infierno. Al final todo es lo mismo, es decir, ten mucho cuidado porque yo tengo la verdad. Y eso es falso. Claro. Jesús te pregunta, si tienes en tu poder la vara de Moisés que usó Jason. No, tengo un bolígrafo. Y te pregunta también Jesús, ¿cómo programa sus sueños antes de dormir? Bueno, ahora ya me he vuelto muy perezoso, pero antes lo hacía. Yo hice el curso de control mental, me sirvió de mucho, es muy divertido y muy práctico, ¿no? Y entonces yo recuerdo pues que antes de dormirme hacía una relajación típica y tradicional y entonces yo deseaba tal cosa, ¿eh? Y entonces pues normalmente lo soñaba, ¿eh? Ahora ya no recuerdo tanto los sueños, ¿no? Ni programo tampoco, porque una cosa que aprendí de Jesús, de la filosofía de Jesús, es que tienes que vivir el ahora, que ya es pasado. Exactamente. Por último te pregunta Jesús, ¿te consideras un apóstol más de Jesús de Nazaret? No, soy un amigo al quien le han dado un paquete y le han dicho, lo tienes que llevar allí, a aquel sitio. Pues voy y llevo el paquete. Pues muy bien. Pues Juanjo Benítez, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en Punto Cero Televisión. Y me gustaría que le compartieras a todas las personas que nos miren en estos momentos, Juanjo, esa anécdota donde cuando tú eras joven, bueno, cuando eras niño, tú querías ser pintor. Y tu papá te dijo, no, tú te vas y vas a estudiar en la universidad, vas a hacer otra cosa completamente distinta al asunto de... No fue mi papá. A ver, platícanos esa anécdota. Yo quería ser Miguel Ángel.
me enteré con gran enfado por mi parte de que ya el puesto lo habían ocupado, ¿eh? Entonces yo sí soñaba con ir a Madrid, a la Escuela de San Fernando de Bellas Artes y pintar. Entonces mi padre no tenía medios económicos y me dijo que no podía ser. Y un día en el colegio de los hermanos maristas entró un hermano que nos daba literatura y yo estaba pintando un mural. Yo pintaba los murales en el colegio y entró y me miró así y me dijo: ¿tú quieres ser periodista? Y dije, pues no sé, no sabía ni lo que era. Y fue así como al final me llevaron de la mano prácticamente a la facultad. Claro. Y entonces ahora pintas con las palabras. Ahora le hago trampas a Dios y pinto con las palabras, sí. Pues muy bien. Pues eso es por un lado. Y me gustaría, hace poco tiempo, Juanjo, en tu página de internet publicaste de que te estabas retirando ya prácticamente de la investigación y de la vida pública. A ver, platícanos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que yo tengo 65 años, que llevo desde el año 72 en la investigación, que ya son muchos años, que yo creo que hay que dejar paso a la gente joven y que yo quería retirarme progresivamente de la investigación. Seguiré escribiendo todo lo que tenga que escribir, por supuesto. Pero me doy cuenta que tampoco va a ser así, porque salgo de una investigación y ya estoy metido en la siguiente. Entonces, yo creo que los que tienen el veneno de la investigación en las venas, lo tenemos muy difícil, muy difícil. Claro, y en ese mismo sentido, Juanjo, ¿cómo ves ahora las nuevas generaciones que a comparación de la que te tocó en Suerte Vivir, ahora ya es todo a través de internet, todo es redes sociales, todo es más rápido? En cuestión de segundos nos informamos de todo lo que acontece sobre el tema de los no identificados y de temas que van afines con este gran tópico. Bueno, pues hay evidentemente una gran ventaja, digamos, técnica, ¿no? Pero nosotros éramos más románticos. ¿Por qué? Pues porque teníamos que salir a las carreteras como Dios nos daba a entender, llegar a los sitios como Dios nos daba a entender y luchar para sacar las informaciones. Ahora, como dices muy bien, te pones en internet y más o menos sacas la información. Yo nunca haría eso, entre otras cosas porque no me he acercado nunca a un ordenador. Les tengo verdadero pánico, ¿no? Y entonces lo veo más romántico, ¿no? Nosotros peleábamos casi como los vaqueros, ¿no? En el oeste americano. Claro. Juanjo, pero no puedo concebir de verdad que no utilices una computadora, que no uses ahora el Facebook, que no utilices Twitter. No, aquí tienes una imagen de mi despacho y está la máquina... Sí, la mecánica. Mecánica, que ya no se fabrican. Tengo 4 y las pobres resisten como pueden porque ya se caen las teclas, yo las tengo que pegar con pegamento. Y entonces, bueno, yo encuentro que es un problema de fidelidad quizás, ¿no?, a las máquinas de escribir. Y me han hablado muchísimo de las ventajas que tienen los ordenadores. Claro. He estado a punto de hacer un curso, pero la investigación prácticamente no me lo ha permitido. Claro. Quizás algún día me ponga a trabajar con un ordenador. Muy bien. Juanjo Benítez, 65 años, todavía te veo muy vigoroso, te veo muy fuerte, te veo como una persona con muchos sueños todavía. ¿Te hace falta algo hacer? Ahora me dedico mucho a pensar. ¿Y por qué? Pues porque al final no sé cuánto me queda, pero la muerte está ahí al lado y sé que me va a tocar. Salvo que me pase como Elías. Oye, pero es una misión o es un lugar a donde todos vamos a llegar. Es lo único que tenemos seguro al momento que llegamos a este planeta. Sí, pero tú eres jovencito y yo no. Y yo tengo más papeletas que tú para que me toque antes, por ley natural. Entonces quiero estar preparado. Ya sé más o menos lo que está detrás y qué es lo que me aguarda detrás. He investigado mucho sobre ese tema y tengo una gran certeza. Jesús de Nazaret se cansó mucho de decir: confía, después tendrás forma humana diferente, pero vas a seguir vivo. Entonces yo lo sé, pero necesito pensar porque soy humano y bueno. ¿Pero te da miedo? Me da miedo la forma.
No me da miedo lo que es la muerte física en sí, que pueden ser a lo mejor 5 segundos, ¿no? Porque ya lo he experimentado además. Es decir, yo estuve a punto de morir en una ocasión y es un sueño dulce, 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 dulce. Es un sueño maravilloso. Y ya supongo que uno se despierta en el otro lado, sin pijama, etcétera. Entonces me da miedo, pues no es lo mismo morirte en la cama que te atropelle un autobús. Claro. Claro, ¿qué le dejas o qué consideras tú que le estás dejando a esta nueva generación de investigadores de tu país? Desde luego que tiene una gran resonancia, todo el trabajo que tú has realizado ha tenido una gran resonancia en el continente americano y que ha pasado por muchas generaciones. ¿Qué les dejas tú a ellos? Pues todo lo que está en mis libros, el entusiasmo, la lucha por la investigación, en el caso del fenómeno OVNI, por supuesto, las certezas que yo pueda tener o que tengo. Y bueno, pues la posibilidad de abrir la mente a muchas cosas, de que no vayan solamente mirando un peso, ¿no?, si hay en el suelo, que hay muchas más cosas en la vida y mucho más importantes. Y al final, en definitiva, que la vida no es la realidad. Es decir, cuando tú te mueres, vas a la realidad. Así es. ¿Hay alguien que vaya siguiendo tus pasos, Juanjo, en este momento allá en España? ¿Algún escritor, algún investigador? No, no lo creo, afortunadamente para él. ¿No lo visualizas? No veo. ¿Un Iker Jiménez, un Javier Sierra? No, cada uno tiene su estilo, su trabajo, su destino. Y además yo creo que debe ser así, ¿no? Es decir, que cada uno cumple su contrato. Así es. A mí me ha llamado algo siempre la atención, Juanjo. En España, digo, es muy distinto el mercado que hay en el continente americano a lo que sucede en España. Hay más, como que más apoyo hacia los investigadores de este tipo de temas. Desde luego, esos investigadores es gente más preparada, gente que tiene una licenciatura, gente que anda por todos lados y, como tú dices, ese entusiasmo por conocer esas otras realidades. Pero ¿por qué motivo tienen tanto éxito? O sea, ¿cuál es la fórmula? ¿O qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para alcanzar buenas ventas, tener una buena proyección en los medios de comunicación y desde luego, y lo más importante, que no es tan sencillo, la credibilidad de una sociedad? Pues yo no lo sé muy bien, pero probablemente tenacidad, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho entusiasmo, creer en lo que estás haciendo, ser honesto siempre. Me puedo equivocar, nos podemos equivocar muchas veces, pero no mentir. Es decir, yo creo que esos son un poco los factores determinantes para que la gente se dé cuenta de que tú estás haciendo un trabajo honorable. Puede ser compartido o no, pero que eres coherente. Es decir, yo al final me doy cuenta de que lo que vale en la vida, aquí en México o en China o en las Filipinas o en donde sea, es ser creíble, ser coherente. Puedo estar equivocado, pero soy coherente con las ideas. Claro. Solamente me restan 2 preguntas más, Juanjo Benítez, y de verdad te agradezco enormemente que estés aquí acompañando a todo el auditorio de Punto Cero Televisión, que en este momento están conectados de varias partes del mundo. La primera de ellas es, en Argentina, en Capilla del Monte, está un señor que se llama Jorge Suárez. Jorge Suárez, tú muy bien lo conoces, aquel de La Huella del Pajarillo que ustedes sacaron y filmaron en los años 80 ya con Jiménez del Oso, estuvieron en el lugar y bueno, pues él me pidió, de hecho íbamos a hacer un enlace con él, digo, lamentablemente por cuestiones técnicas no lo pudimos hacer, pero me gustaría que les pudieras, hacia grandes rasgos, ¿cuál fue la importancia de La Huella del Pajarillo y de lo que representa quizá todo lo que sucedió en Argentina? Bueno, fue un caso espectacular. Ya es un clásico en la ufología en el mundo y Jorge es un hombre que ha luchado siempre con gran valor, con gran valentía, con gran tenacidad. Yo tengo pendiente con él un abrazo desde hace muchos años, pero a veces el destino te lleva por otros derroteros, ¿no? Y aquella huella, aquellas situaciones que se produjeron en aquella época allí en el cerro, a mí me impresionaron. Yo subí a caballo ahí con una de las veces con Fernando Jiménez del Oso y era espectacular.
era espectacular. Era una nave que había hecho allí, yo qué sé, había medio quemado aquello. Era uno de los casos más interesantes. Claro que incluso cuando ustedes llegaron todavía estaba la huella. Sí, estaba todavía. Recogimos muestras, se hicieron análisis, se tomaron imágenes, se rastreó todo por si había algún otro tipo de... Era impresionante y yo creo que todavía medio está. Claro. ¿Y fue real? ¿Fue auténtico? Sí, claro. Y para mí fue auténtico, fue un caso real. Porque incluso en este documental ustedes entrevistan a los testigos de esta aparición. Sí. Y yo recuerdo además, ahí mismo hubo un caso que no se ha dado a conocer en Capilla del Monte, que a mí me impresionó más incluso que la huella famosa. Y era una granja, una casita que había allí, y entonces vieron en un momento determinado una nave que se acercó a la puerta, había un árbol delante y un perro grande atado con una cadena. El perro se puso muy nervioso, como suele suceder. Los testigos vieron la nave, estuvo ahí un ratito y se fue. Y a partir de ese momento el perro empezó a sufrir algún problema y empezó a decrecer y murió y lo enterraron en una caja de zapatos. Ese tipo de cosas sucedieron al mismo tiempo o a la par que la famosa huella, ¿no? Y la última pregunta, Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya, y que estamos viendo aquí, Caballo de Troya 9, la última novela. Juanjo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? No, me trae sin cuidado. Yo he venido a cumplir un trabajo como todo el mundo, y cuando me marche entraré en la realidad y si me da tiempo diré, he tenido mucho gusto. No es necesario que me recuerde. Perfecto. Pero tu legado, tu libro, ahí van a estar. Bueno, ahí estarán. Si a alguien le resulta útil, pues como a mí me resultó útil la obra de Julio Verne. ¿Te inspiraste mucho en él? Soñé mucho con Julio Verne, me sirvió para imaginar, para hacer gimnasia mental, para volar. Claro, yo siempre me he preguntado, ¿es fácil hacer una novela exitosa, una novela donde atraigas a millones de personas, estén interesadas? Nunca sabes. Mira, yo cuando presenté El Caballo 1 en Barcelona a la editorial, José Manuel Lara, el editor, lo miró así el libro y dijo, tienes que quitar 400 páginas. Él lo suele reconocer públicamente, ¿eh? Y yo le dije, pues no sé de dónde saqué el valor, pero le dije que no quitaba nada. Y entonces él dijo, bueno, pues con este libro que sepas que vamos a morir. Y dije, pues bueno, a morir. Y aquí está, y creo que ha sido leído hasta el momento por algo más de 20 millones de personas. ¿Eso te satisface? ¿Te llena? Me deja perplejo. Afortunadamente no soy muy consciente de eso. Cuando haces alguna firma de ejemplares, viene la gente, me gusta mucho hablar con las personas, aunque sea un momento, y me llena de perplejidad cuando te dicen, de todas las edades, de todos los trabajos, de todas las profesiones, oiga, me ha cambiado la perspectiva de la vida, me ha cambiado, ahora pienso de otra manera. Eso me deja perplejo, ¿no? Porque no es fácil, para bien. Pues muy bien. Juan José Benítez, autor del libro Caballo de Troya 9, el último libro de esta saga, una de las más leídas. Usted ya lo ha escuchado de viva voz de Juan José Benítez. Te quiero agradecer enormemente, Juanjo, que haya estado aquí con nosotros. Y bueno, pues espero que no sea la última vez. Gracias, Yejo Hanan. Yo sabes que te llamo Yejo Hanan. Exactamente. Y espero que no sea la última vez. Así es. Pues muchas gracias, Juanjo. Y bueno, pues esta ha sido la entrevista con Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya, una de las novelas más vendidas en todo el mundo.